Estamos de vuelta en ramos generales acá en la parra cromática de RG Medios. Ya saben que se pueden suscribir en desde la raíz.ar/suscribite y hacen su aporte para que este medio siga creciendo. No les adelantamos en absoluto quién venía hoy al piso, solamente por redes. Si estuvieron atentos al Instagram, ahí saben de qué se trata la entrevista de hoy. Pero está con nosotras, Nicolás Freda, trabajador de la fotografía, podríamos decirlo. Y además, de las fotos. ahora estudiante de la TUNA, de la única carrera de agroecología del país, ¿se podría decir? Sí. No, ¿No? Córdoba existe. Ah, maldita Y Córdoba. alguna otra universidad creo que también. Pero es que yo siempre quiero que la UNLP sea como el bastión. De hecho, la ¿viste? primera camada de la diplomatura en agroecología fue el año pasado de Córdoba y la de la UNLP fue este año, si no me equivoco. No, O al revés, pero fue un no, año la de la anterior. UNLP tiene ya 3 años. Esta es la tercera camada de los ¿Ah, sí? estudiantes. Sí, sí. Ah, estaba mal yo entonces. Claro, 2022, arrancó si no me 22, equivoco. ahora están egresando ya los chicos. Claro. Claro. Sí. Licenciado de cine, Sí. de acá de la Facultad de Artes, de la UNLP. Estuviste haciendo un viaje por Latinoamérica, de donde sale este libro que vemos acá, que se ve poco si no lo ven con Zoom, pero es tu libro de lo que fue ese viaje. Sí. Terruños. Terruños. En realidad fue un viaje doble, un viaje que hice con mi compañera en el año pasado y que nos preparamos para eso. ¿Se escucha bien? Un poquito más cerca. Veníamos de pasar ciertas situaciones complicadas familiarmente y en varios sentidos. Y bueno, la necesidad de viajar también se dio, también tuve la posibilidad de poder tener una licencia para mi trabajo, bueno, organizarnos. Cami también, que es mi compañera, que es profe de danza, también generó su sistema y pudimos salir. Y en ese viaje que yo ya lo venía pensando hace mucho tiempo, de trabajar con agroecología o registrar experiencias de agroecología en Latinoamérica o en otros lugares, bueno, confluyó ahí, que los dos queríamos hacer ese viaje. Así que fue un viaje de conocer, de descansar también, y otro, por otro lado, de conocer experiencias que nos despierten algo vital, ¿no? Sobre las alternativas posibles a esta forma de alimentación y tóxicas que tenemos hoy como forma de producción de alimentos. Claro. Y cuando salieron de acá, ¿ya tenían algunos lugares que querían conocer? ¿O algunas familias, por ejemplo, algunas experiencias? ¿O fueron nomás en el viaje viendo, preguntando, metiéndose en alguna quinta? Claro. No, en realidad fue bueno, todo también surge porque mi vieja falleció y ella era profesora de la cátedra de soberanía alimentaria. Yo ya venía hace años empapado con todo esto. También me gustó hace varios años, muchos años que vengo con huertas, trabajando en mi casa y demás. Claro, conectado en eso. Cada vez más, la pandemia más. Así que, bueno, eso ya venía viendo y yo ya venía viendo que era algo necesario, que todo esto va a crecer, que es necesario que se visibilicen otras formas. Y bueno, surgió un poco desde ahí y después un contacto, porque también, bueno, pude como hablar con Marco Filardi, que es abogado y da una de las cátedras de soberanía alimentaria en Buenos Aires. Y él me ayudó a contactarme con alguien de cada país y me abrió las puertas, porque si no hubiera sido complejo como moverse en cada lugar. Sí, Claro. lleva su tiempo también ir a un lugar, ver dónde encontrás lo que querés retratar también. Tenés que estar mucho tiempo. Nosotros tuvimos un viaje 5 países, ¿no? 4 meses y medio. Sí, fuimos hasta Colombia. En realidad volvimos por Venezuela, y por Brasil, cruzamos Brasil, todo en auto, en una Kangoo. Armamos una Kangoo. Sí. Y salieron de acá, de Barrio Hipódromo. Salimos de Barrio Hipódromo con una Kangoo, armamos un mueble para dormir, dormíamos ahí, cocinábamos y
y bueno, y íbamos registrando y después descansando también, paseando un poco. Claro. Fue un sueño, un sueño. Sí, la verdad, Sí. cualquier persona que le gusta, Que le guste ese tipo de viajar. viajes. Sí, Sí, tal cual. obvio que también tenía un montón de complicaciones, había que estar todo el tiempo decidiendo, nos robaron, bueno, No. todo el tiempo pasaban Claro. cosas, o sea, no es que es Sí, no es todo fácil. alegría, carnaval. Claro. Y dormían en la Cangú, tenían uy, qué lindo, Sí, claro. sí, 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 Todo sí, ahí. La sí. casita Sí, móvil. sí, 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 fue de una experiencia Claro. interesante. Y bueno, y eso, y después también las ganas de como mostrar esto, ¿no? Claro. ¿Y qué se encontraron? ¿A quiénes conocieron? ¿Qué historia? Bueno, en el libro se van a encontrar con 6 historias que son 3 países distintos, Ujú. en Perú, Ecuador y Colombia, y son 3 historias de agroecología, pero diversas, ¿no? Cada una trabaja diferentes, cruza con diferentes partes de la agroecología, como en disciplinas, no sé, como, bueno, una por ejemplo es como con los niños, un jardín maternal que Mira, trabajan con la agroecología en Ecuador, otros que hay con salud mental, donde una cooperativa de trabajo que se organizan y crean para generar trabajo para gente con problemas de salud mental, Ujú. una cooperativa que generan productos y después elaboran, los procesan y hacen como materias producidas claro. por ellos. Hay unas huertas urbanas en Cali, que es un movimiento re grande. Bueno, hay otra, Estallón también con su familia, que eran exiliados políticos que vinieron para vivir acá a Argentina y estuvieron muchos años y ahora volvieron. Y están intentando hacer de allá con unas tierras, un bosque donde cuidan el monte. Bueno, Mira, ahí cómo regenerar. sí, cambiaron su eh, trabajo político, digamos, su militancia política, hoy está más en relación A lo ambiental, a lo digamos. ambiental, al cuidar, sí, mira. Y había también un chico que le habías puesto el guardián de las semillas, ¿puede ser? Sí, y eso es Alain, que también es buenísimo, de Perú, cerca de Cusco, que también con sus familias, él es guardián de semillas, es un filósofo, docente, también, bueno, Claro. multifacético, director de teatro, y vive en una montaña con su mujer y sus hijos y armaron ahí en la comunidad. eh, También tiene un montón de producciones de plantas y demás, y también trabajan con la cuestión de ritualizar en espacios de, ¿cómo es? Rituales en lugares de ruinas que se usan hoy, eh, ¿cómo se dice? Em, Más turísticamente, digamos. Claro, en esos lugares de turismo hacen rituales de otro tipo de Ah, formas bien. más Con reales, otro ¿no? Más sentido vitales. también. ¿Cómo es el laburo de lo agroecológico en todas estas zonas, digo, comparado a cómo se trabaja en Argentina? ¿Como mantiene una lógica como igual en ese sentido en toda Sudamérica o cómo es? Sí, yo creo que el movimiento agroecológico está por todos lados. O sea, capaz no tiene exactamente esa definición, pero está. O sea, por ahí Claro. en Perú es más fuerte el buen vivir y las cuestiones relacionadas con los derechos indígenas, eh, que ya es parte de eso, como la agroecología en realidad ahí es como que es lo que Es un siempre fue. leitmotiv, claro. Claro, Claro. esto Es no un sé, nombre en realidad por el claro, que lo llamamos ahora, pero sí, o sea, no es la Pero agroecología, igual no es no es volver, hegemónico, igual, o sí. no, no, no. Eh, la agroecología une los principios indígenas, ancestrales, con la ciencia y con los movimientos sociales o con las organizaciones sociales desde abajo. Entonces, eso es lo que un poco aúna, ¿no? Que es interesante. Y en ellos puede haber un poco de cada cosa, pero la base está muy en lo social. Mm. claro. Desde también una propuesta desde la universidad, desde la ciencia, digamos, ¿no? Claro. También.
¿Cómo te surge a vos el interés por estas dos cosas que confluyeron en un viaje, que es Mm, la fotografía y la agroecología, o el interés por esos cultivos que no son con un proceso hegemónico mm. que vemos continuamente en todos lados? Sí, y bueno, porque creo que desde hace años yo ya venía viendo que eso, que la alimentación es re importante, que tenemos que comer más sano, saber un poco de dónde viene lo que comemos, qué Ujú. comemos, cómo lo comemos. Y bueno, ese interés fue creciendo y también es como que cada vez está todo más contaminado también, Ujú. cada vez se produce más. Mm, eh, y nada, desde un lugar muy personal quizás, pero también a mucha gente le pasa, ¿no? Por ujú, ahí Claro. a veces es muy sencillo, desde una huerta o una pequeña semilla empieza a surgir ese interés y empezar a ver cómo va eso Sí. desarrollándose y después, bueno, las redes de la gente que está laburando en producciones grandes para que esto también crezca, ¿no? Y mm. eso es importante, me parece. ¿Sentís que, bueno, cómo es también ese proceso de la fotografía en esos lugares? ¿Hay una apertura de esas familias a ser Sí, fotografiadas? Digo, hay como una, no sé, acá en La Plata particularmente, el cordón hortícola está bastante en mancomunión con el resto de la ciudad. Y estamos hablando de un cordón hortícola que en su mayoría son comunidades bolivianas que ujú, se asentaron en nuestro cordón hortícola y trabajaron la tierra por una política muy concreta de hace, no sé, 70 años más o menos. Eh, pero entiendo que en otros países es directamente, bueno, la gente que vive ahí, que es de esos territorios, y cómo es eso. ¿Están como abiertos a recibir a la gente? sí, sí. Yo, o sea, no pude hacer un trabajo exhaustivo y muy profundo en conocer bien cómo está en cada país pasando lo que está pasando. Lo Ujú. que fueron conocer gente que nos fueron abriendo puertas Mm, y nos contaban esas experiencias desde ellos. Cada lugar está haciéndolo a su forma. Eh, y y bueno, por ahí en algunos lugares, bueno, tienen mucho más trabajo con el campesinado, ¿no? Como que viven más el campesinado más fuerte. Claro. Eh, en Ecuador, por ejemplo, a mí me sorprendió un montón, como que, no sé, en Cuenca había muchos más cultivos por todos lados, como que, bueno, la cultura indígena está muy viva Claro. allá, muy viva. En las mismas ferias, en las mismas el campesinado tiene mucha fuerza. Claro. Acá capaz como estamos en ciudad Sí. más lejos. Pero igual sí, incluso y un pienso, debilitamiento del contacto, así como le damos la espalda al mar, le damos la espalda a la tierra que produce también. Sí, sí, ujú. sí, sí. Sí, porque incluso acá estamos en una ciudad, pero si nos vamos más adentro de las provincias, donde hay tierra para sembrar, por ahí la gente igual no tiene su propia Mm, huerta o su propia, como que hay una lejanía ahí. Y sí, quizás hay otros países que están más cerca de producir tu propio alimento, de saber mm, más o menos de estar conectado con claro. ese, con ese, Sí, con ese universo. se ha perdido un poco ese, como hubo estos últimos años, estas últimas décadas, digamos, se ha producido mucho de estas migraciones, ¿no? A las Ujú. ciudades y se han dejado de practicar las cuestiones más de la agricultura familiar, cuestiones más pequeñas quizás, porque bueno, el agronegocio avanzó y es como que Claro, entras también en eso eso. de la revolución verde que tenés que tener un paquete con todos los químicos necesarios, la semilla híbrida para tal cosa y después tenés que volver a comprar y un montón de insumos. Entonces, Se to- complejiza un montón. claro, ya nadie produce orgánicamente o Ujú. muy pocos o agroecológicamente y eso hace que demanden mucho capital y hay muchas prácticas, capaz la semilla se reproducía, ahora no, entonces eso se va perdiendo también y Sí, las legislaciones sobre la semilla en Argentina siempre es un conflicto también, constante eh, que dificulta todo el proceso. Bueno, sin ir más lejos, conocemos un montón de experiencias de esta desintoxicación de los campos, pero que no es posible si el campo de al lado sigue produciendo con agrotóxicos. claro, sí, sí, Mm. eso.
Eso es un tema re complejo. Es re complejo en sí porque hay que, como, es sistémico, ¿no? El Claro. problema. Es como que, bueno, ¿cómo lo Sí, es ataca? introducir la doctrina de, bueno, la agroecología, por qué la agroecología sí y no un agrotóxico para eliminar las plagas que después te dificulta a vos mismo en tu salud personal y la de tu Mm, familia. Pero claro. esta contradicción quizás, o estos dos modelos tan distintos que tenemos y Mm, vemos muy claro acá en Argentina, también se ven en otros países, por ejemplo, no sé, en Ecuador que decías recién, mm, mm. como esta cosa de que sea realmente esa diferencia, o por ahí se tiran más para un lado de producir de otra manera y la verdura que se come es por ahí más sana, o no, o cómo viste eso. No sé si es más sano en sí, porque creo que el modelo está como en todos lados. Ujú, Por ahí sí hay más, como hay más colectivo indígena, eh, claro. hay más red en relación a eso. Pero después también sé que en plantaciones de plátanos y en un montón de producciones se utiliza muchísimo agrotóxico también. No es que Ujú, claro. no se usa, quizás diferente, pero está complejo en ese sentido. Pero sí hay mucho, a mí me generaba como algo muy lindo cuando iba a cada lugar o iba charlando con la gente que estaba en eso y como que hay redes, Claro. están creciendo. Quizás eso, capaz Sí, allá ellos tienen otras redes en la cuestión campesina indígena claro. que es más fuerte en ese sentido. Pensaba recién que ninguna de las experiencias que nombraste eran como personas trabajando solas. Ujú. Por ejemplo, hablaste de la escuela o de el hospital, no sé si era concretamente un hospital o una sala. No es un hospital, es un terreno, pero que es como un lugar de día, digamos, ¿cómo sería? Centro de día. Sería una especie de centro de día de gente que va a trabajar ahí, Claro. Ah, pero como que puede sí ir a hay su experiencias acá casa incluso en La Plata y a veces se internan y después no. Ah, bien. Pero Ujú, también trabajan con la tierra y Claro, producen alimentos y producen claro. mermeladas y como que ahí es va. una psicóloga que arma eso. La Muy bueno. producción del libro, ¿cómo se te ocurrió? Estaba justo Ujú. viendo algunas páginas donde hay fotos, están las latitudes. Sí, ¿Cómo lo pensaste? bueno, eso, el diseño tiene que ver mucho Dani Lorenzo, que es un amigo diseñador y artista visual, que nada, me ayudó un montón y genera cosas muy bonitas como se puede ver, Sí, me ayudó mucho, mucho con eso, digamos, vemos como, algunas de las imágenes ahí justo en pantalla. Em, claro. lo pensaste previo al viaje? ¿Sabías que ibas a hacer un libro? No, no necesariamente, no. No. Pensaba sacar fotos, Claro. pero no. De hecho, casi no surge porque tuvimos problemas, ya venían con problemas y bueno, al principio nos roban unos Equipo. bolsos, Uy, tuve que conseguir una cámara después que me la envié. Bueno, No. no fue fácil. ¿Cuántos claro, meses fueron casi de decir ya viaje? fue. 4 y medio. 4 meses y medio. Sí. Y Ah, qué bueno nada, mi hermana me prestó su quizás, cámara, claro. una amiga viajaba justo, bueno, cuestiones que se pudo dar, pero casi no lo hago. El proyecto estuvo tambaleando. Y bueno, pero se Efectivamente sí. pudo Ahí y estamos bueno. viendo algunas Y fotos. lo pensaste en la división de las historias. Claro, fue ir a... Una vez que arrancó, ya ahí arrancó. Fue como, bueno, arrancamos con Alain, que se pudo en Perú, y a partir de ahí fue como la semilla literal de poder arrancar. Y ahí fue, bueno, contactarnos con todo lo que podíamos. Y, y bueno, Qué fue dando. bueno. Y de a poco mientras iba viajando, se iba viendo que esto podía ser primero fue un fanzine, terminó siendo ahora más Un Un libro. un librito. libro, Sí, porque revista, yo no había sé leído cómo como definirlo. fanzine, pero Está un tiene poquito estructura de más. libro, sí, sí. Sí, Y sí. la verdad Recontra. es que dan ganas de tenerlo en la biblioteca, Ah, debo bueno. decir. Precioso. Es muy lindo. Y voy a spoilear ¿puedo spoilear la pregunta final del libro? Sí, claro, Sí. cómo no. Bueno, Ay, y ya. quiero preguntártela, No sé. porque Sí, ¿hasta dónde va la acción de una semilla? esa es la pregunta. ¿Y vos tenés alguna respuesta? No, o sea, Es no tiene infinito. límite, claro. Es como que
para mí justamente es una semilla esto y también para mí es un puntapié, no es algo terminado, no es algo que es algo que está como para empezar, Claro, ¿no? podrías hacer 3 volúmenes más de esos. Podría Tomo ser, 1, tomo podría 2, ser. tomo ¿Estás 3. pensando un viaje nuevo o No, no? no, pero estamos pensando en colectivo con unas amigues a laburar más acá Ujú. eh, en relación a lo mismo, pero acá en La Plata, en el Cordón y en la provincia, Bueno, tenemos como para también tirar para arriba de agroecología. a meternos más a fondo y bueno, por eso esto recién empieza, ahora vamos un poquito más para acá. Excelente. Eh, ¿Vos querías hacer una pregunta más? Sí, estás por cerrar. Sí, Sí, pero una más, adelante. una más, sin ánimos de pinchar ni nada, pero Sí, nombraste a tu mamá, sí, yo la conocí, quiero decir su nombre, Leda sí. Giannuzzi. Eh, Ella fue muy militante de la soberanía alimentaria, por lo menos yo Mm, la conocí en Pereira Iraola en ese ámbito, pero también era doctora en química. ujú. Preguntarte qué de ella desde esa parte de la ciencia como científica te ha marcado, te ha influido en que termines en hacer este viaje y contar estas historias, ¿no? Y en todo, un montón. De hecho, está dedicado a ella y, y era una científica de las buenas, digamos. Las que quería eso, un mundo más justo, más sano. Yo también creía firmemente en esto, ¿no? Cuando decía, sí, tiene agrotóxico, esto Claro. no, o nada, que te hace las pruebas científicas, te das cuenta de que mi vieja laburaba mucho, estudiaba mucho todo el tiempo, entonces creo firmemente en esto, o sea, porque creo en ella también Claro. y bueno, y es parte de eso, como que eso sigue, ¿no? Para mí fue como que se abrió eso también para Ujú. profundizar. Hermoso. Excelente. Así que Una semilla. una Hermoso. semilla. Eh, Qué lindo. ¿Dónde Bueno, se puede conseguir el libro? Lo vas a estar presentando. sí, sí, vamos a presentarlo. Bueno, Cami me va a acompañar, ella también fue parte del viaje, si bien Ujú. yo lo gestioné, ella me acompañó, así que también me va a acompañar. El empuje, sí. Va a ser el domingo 13 a las 6 de la tarde, pronto saldrán flyer y esas Excelente. cuestiones y armaremos un debate, un conversatorio con gente también linda para que dispare cosas. Muy bueno. Excelente. Y Y lo van ese, a poder conseguir ahí. Ahí se ahí puede se puede. conseguir, después si no por Instagram ¿Cómo es tu Instagram? nico.freda y si después veremos dónde más lo podemos llevar. Circulará. Hermoso. Así Las que fotos Sí, tienen una calidad tremenda. Bueno, ahí se bueno, veían también en gracias. pantalla. Pero hermoso, hermoso. hermoso laburo. Felicitaciones por Bueno, ese muchas trabajo. gracias a ustedes. Y pasaremos el 13 entonces, Cómo no, domingo están 13, a todos ver invitados. el laburo de Nico llamado Terruños, un viaje por la agroecología y la soberanía alimentaria en Latinoamérica. Nico, gracias por venirte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a un brevísimo corte y ya venimos con más ramos generales, quédense ahí.